Mientras productores de diferentes rubros denuncian pérdidas y cosechas sin mercado, iniciamos una investigación para examinar qué está ocurriendo detrás de la crisis que golpea al sector agropecuario. A partir del análisis de datos oficiales que solicitamos al Ministerio de Agricultura, esta serie especial pone bajo la lupa el comportamiento de las importaciones y las interrogantes que surgen frente a la realidad del campo dominicano. En esta primera entrega centramos la atención en dos rubros claves, la cebolla y la habichuela. ¿Qué dicen realmente las cifras? ¿Coinciden los picos de importación con los periodos de cosecha local? ¿Por qué mientras miles de quintales entran al país, productores denuncian pérdidas? ¿Es por falta de mercado o por falta de planificación? Más que adelantar conclusiones, señores, buscamos que hablen los números y que revelen la verdad, por más incómoda que pueda resultar. Datos cruzados con testimonios y contexto económico que abren una discusión necesaria sobre un tema que impacta la producción nacional, la seguridad alimentaria y el futuro del campo dominicano. En Vallejuelo, San Juan, la cosecha no siempre significa esperanza. Para muchos productores, el momento de recoger cebolla o habichuelas se ha convertido en el inicio de una nueva crisis, porque mientras ellos llegan al mercado, aseguran que los almacenes ya están llenos de productos importados. Precisamente, justamente cuando inicia la cosecha, nos encontramos con dos elementos enemigos de la quiebra total de los productores. El primero es la ambivalencia del mercado. Es una característica que tiene el mercado nacional. Siempre que vamos a cosechar, no tenemos mercado, hay una ambivalencia. Tú encuentras un precio hoy, otro mañana, y esa ambivalencia del mercado va en contra del productor. Otro elemento no menos importante, más importante que el primero, es las importaciones. Las grandes importaciones lo único que han hecho es traer miseria, llevar a los productores a la quiebra, porque justamente cuando vamos a cosechar, uno de los elementos fundamentales de la que derrota el mercado, o sea, baja los precios, son las importaciones, porque cuando vamos a cosechar, repito, valga la redundancia, entonces nos encontramos cebolla importada. Las denuncias no son aisladas. En distintas comunidades agrícolas, productores describen el mismo patrón: altos costos de producción, deudas acumuladas y dificultades para vender. Bueno, en realidad, con los cebolleros tenemos una crisis extraordinaria. Eso ha sido toda la vida. A veces tenemos alta, baja y así sucesivamente. Pero en esta ocasión estamos totalmente en la miseria. Porque cuando estamos produciendo el bulbo no tenemos precio. A veces vienen los comerciantes, nos compran, luego se cae la plaza y desaparecen. Tenemos que tirarle los almacenes ahí que se pudran y estamos hasta el tope de la deuda y son pocos los que tenemos crédito en el Banco Agrícola. En la demás banca no tenemos crédito porque el 98% de los vallejuelenses del sector agrícola estamos endeudados, por no decir el 100%. Pero más allá de los testimonios, como parte de esta investigación, agotamos la ruta institucional para contrastar los testimonios de los productores con cifras oficiales. Solicitamos formalmente al Ministerio de Agricultura estadísticas completas de importaciones agropecuarias, desglosadas por productos estratégicos como arroz, habichuela, cebolla, papa, carnes, leche y otros rubros de alta incidencia en la seguridad alimentaria nacional. Al Banco Central de la República Dominicana los informes sobre crecimiento del sector agropecuario, su aporte al Producto Interno Bruto y los registros oficiales de importaciones del periodo
y a la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, los boletines agropecuarios con indicadores de consumo aparente, niveles de autosuficiencia y dependencia de importaciones por rubro. La intención es clara: someter a verificación técnica las denuncias del campo dominicano y determinar con base documental si detrás de las pérdidas que hoy denuncian los productores existe una simple distorsión coyuntural del mercado o una falla estructural en la planificación agropecuaria nacional. En la revisión de esta data tuvimos el apoyo del profesor Winston Marte, doctor en Economía Agrícola. Lo que pasa es que las importaciones agropecuarias han crecido de manera muy significativa. Cuando usted observa, en el año 2019 las importaciones agropecuarias eran apenas de 3.131 millones de dólares, pero el año pasado cerraron en 5.991 millones de dólares. Esto es una suma bastante grande y principalmente esos rubros que usted menciona, esos alimentos, han sido de los más afectados. Esta será una serie de reportajes, pero para esta entrega desarrollaremos los casos específicos de la cebolla y las habichuelas. En lo que respecta a la cebolla, los datos analizados reflejan un crecimiento de las importaciones que supera el 170% entre 2019 y 2025. Sin embargo, el elemento que más preocupa a los productores no es solamente cuánto se importa, sino cuándo se importa. En el caso de la cebolla, como usted menciona, y hemos visto que los productores se han estado quejando, y con razón, en el 2019 las importaciones eran alrededor de 12.300 toneladas de cebolla en un año entero. Pero cuando usted observa los datos, solo el año pasado se importaron 35.000, un poco más de 35.000 toneladas. Y cuando usted observa en los meses en que esas importaciones ocurrieron, podemos notar que las mismas, en la mayoría, más de 27.000 toneladas, que es un monto bastante alto, más del 100% de lo que se importaba en un año en el pasado, ahora ocurren en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y eso tiene un impacto muy significativo. ¿Por qué? Porque precisamente la cebolla se cosecha en los meses a partir de diciembre. Comienzan las cosechas en la provincia de Peravia, en parte de Ocoa, y continúa hasta finales de marzo, abril. Entonces, eso significa que los mayoristas tienen sus almacenes llenos de cebolla importada y por lo tanto los productores no tienen opciones de negociar precios que les permitan tener niveles de rentabilidad. Y precisamente entre diciembre y abril es cuando comienza la principal cosecha nacional de cebolla. Según productores consultados, ese calendario es conocido previamente por el Ministerio de Agricultura. Nosotros, antes de iniciar la siembra, nos reunimos con las autoridades del Ministerio de Agricultura. Y en ese encuentro socializamos el calendario de siembra. El calendario de siembra es la fecha que siembran cada uno de los pueblos. Vallejuelo, Palenque, Azua, Nizao y Ocoa, para que no nos juntemos todos, para evitar las importaciones. Y luego entonces, 30 días, 40 días después, llevamos el calendario post cosecha o cosecha, explicándole al ministerio que desde el 15 de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, no hay necesidad de importar cebolla porque los productores nacionales garantizamos una producción satisfecha para el consumo local. Pero en las reuniones que tenemos, ellos nos dicen que sí, acordamos, debatimos los temas y cuando realmente comienza el pie de la cosecha, entonces comienzan los comerciantes, la élite empresarial, que son los comerciantes, engatusan al Ministerio de Agricultura, obviamente con acuerdo con ellos, entonces no entienden y llenan el país de cebolla.
Este gráfico realizado con la data oficial obtenida por este programa nos ayuda a entender cómo ha ido el aumento de las exportaciones de cebolla desde el año 2019 hasta el año 2025, donde se muestra cómo se han triplicado las importaciones. Y en este gráfico elaborado con la data oficial se muestra cómo ciertamente en los meses de cosecha del año 2025 hubo un alto aumento en las importaciones. Los agricultores aseguran que los acuerdos con el Ministerio de Agricultura no se han traducido en controles efectivos sobre las importaciones. Bueno, hemos hecho varios llamados al Ministerio de Agricultura, al ministro, y hemos ido a comisiones para que trate de no traer cebolla importada ya cuando nosotros vamos a recolectar. Y sucedió lo contrario este año, que estando nosotros en plena recolección, pues estaban los almacenes llenos de cebolla importada y los mercados también. Llevaban 20 camiones y 30 a la plaza y habían 10 y 15 de importada. Y los pocos eran de la criolla. La consecuencia, según denuncian, termina golpeando directamente el precio de la producción local. Y detrás de esta caída del mercado aparece otro problema, las deudas. Nosotros que caminamos toda la zona cebollera de la República Dominicana, tú te vas a Montecristi, tú te vas a la línea noroeste, te vas a Asua, te vas a Palenque, te vas a Nizao, te vas a Cabral, te vas a Las Matas, te vas al Cercado, te vas al llano de Elías Piña y tú le pregunta a un productor de cebolla si se encuentra engañado y te va a decir 100%. Porque el 90% de los productores de cebolla que utiliza dinero del banco agrícola y de la banca privada no ha podido saldar sus préstamos porque siempre se encuentra con esa necesidad. En muchos casos, producir ya no garantiza recuperar la inversión. Yo quiero resaltar que producir un quintal de cebolla o producirle una tarea de cebolla aquí, específicamente en Vallejuelo, que es de los municipios que nos ayuda a las condiciones climáticas, ya tú tienes que gastar más de 40,000 pesos. Entonces, si tú vendes un quintal de cebolla por debajo de 2,000 pesos, no es rentable, más el alto costo de los materiales, llámese fertilizante, aplicación de fungicidas, bactericidas, veneno, esos costos han aumentado y eso limita entonces el nivel de ganancia que deben tener los productores de cebolla en la República Dominicana. No aguantamos el alto costo. Entonces, ir a la parcela desde las 6 de la mañana y tú llegar a tu casa a las 8 de la noche para tú venir con hambre y miseria, entonces realmente esta actividad no es rentable en la República Dominicana. Y la crisis no se limita únicamente a la cebolla. En el Valle de San Juan, productores de habichuelas aseguran enfrentar una situación similar. San Juan producía hace unos cuantos años, 10, 15 años, más del 55% de las habichuelas que consume el pueblo dominicano. En la actualidad, quizás estamos produciendo un 25 o un 30%, porque los incentivos y las ayudas y la competencia desleal de las importaciones nos fueron sacando del mercado. No podíamos competir con una habichuela traída de Estados Unidos, de Nicaragua y de otros países, libre de aranceles o con aranceles muy bajitos. Hoy, según afirman, la producción nacional habría perdido terreno frente al crecimiento de las importaciones. Por ejemplo, en el tema de la habichuela, en el pasado, en 2019, se importaban alrededor de 37,000, casi 38,000 toneladas, pero vemos que en el año 2025 se importaron 79,000 toneladas. Para que la gente lo entienda más fácil, que lo cual es un porcentaje de más del 100%, es que antes se importaba alrededor de 833,000 quintales y el año pasado sobrepasó más del 1.700.000 quintales de habichuela. Este gráfico es ilustrativo y nos muestra el aumento de las importaciones de habichuelas a la República Dominicana en los últimos años, con el punto más alto de importación en el año 2024.
Pero las denuncias van aún más lejos. Productores y dirigentes agropecuarios afirman que el Estado mantiene deudas millonarias con distintos sectores agrícolas. El gobierno ahora mismo adeuda aquí en el Valle de San Juan, a esta provincia, alrededor de 600 millones de pesos. A una provincia que el presidente la declaró en estado de emergencia, la declaró él, ¿verdad? Si tú le sacas 600 millones de pesos o 500 millones de pesos, ¿qué tú estás haciendo? Con dinero que se trabaja, no está condenando a la quiebra definitiva. Y yo te voy a decir dónde está el dinero. De operativos de preparación de tierra, deben alrededor de 200 millones de pesos. Desde el año 2021. ¿Y estamos en qué año? 26. En el 26. ¿Tú crees que un sector crece así? ¿Un sector se desarrolla así? De semillas de habichuela deben 216 millones que se le entregó al gobierno, que se le entregaron al Ministerio de Agricultura. ¿Tú crees que así se progresa? ¿Tú crees que así se puede reinvertir? Cuando vienen a pagar eso, ya los intereses se comieron todo, ya lo perdimos todo. A los productores de cebolla de Vallejuelo, de una compensación, le deben alrededor de 200 millones de pesos también, que no ha habido forma. Lo han engañado a los productores de Vallejuelo y hoy están con la cosecha prácticamente perdida. Mientras tanto, la preocupación crece en las comunidades agrícolas, porque para muchos productores la discusión ya no es solamente económica, también es una discusión sobre el futuro del campo dominicano. Es una política, es una contrapolítica a la soberanía y seguridad alimentaria de la República Dominicana, porque está privilegiando las importaciones en detrimento, en perjuicio de la producción nacional. Mientras las cifras muestran un aumento sostenido de las importaciones agropecuarias, los productores describen un panorama marcado por deudas crecientes, pérdidas acumuladas y cosechas estancadas sin salida comercial. Durante nuestro recorrido por las zonas productivas, contactamos esa realidad. Almacenes repletos de habichuelas sin comprador y sacos de cebolla que tras meses de espera ya comenzaban a germinar dentro de sus propios empaques, una evidencia tangible del tiempo que llevan almacenados estos productos. Una escena que no solo refleja la falta de mercado, sino el deterioro silencioso de una producción que se pierde mientras miles de quintales importados continúan entrando al país. Y los testimonios contactados en esta investigación coinciden en un mismo punto. El problema no es solamente producir, el problema es poder sobrevivir después de producir. Porque detrás de cada quintal de cebolla abandonada y de habichuela hay préstamos bancarios, tierras hipotecadas y familias enteras dependiendo de una cosecha que muchas veces no logra recuperar ni siquiera los costos de inversión. El agricultor no tiene con qué comprar un tractor, no tiene cómo tecnificarse, porque los costos elevados de los insumos, de la preparación de tierra, de la mano de obra, se tragan su inversión. Entonces, tiene que intervenir el Estado. ¿Por qué? Porque la agricultura sigue siendo la base de la sostenibilidad de este país. No es zona franca ni es turismo. Eso es un espejismo que nos han querido vender. Aquí, el 80% de los municipios de República Dominicana dependen de la agropecuaria. No dependen del turismo ni dependen de zona franca. Pero como los gobiernos están cumpliendo al pie de la letra las órdenes que da Estados Unidos, el aparato productivo de la República Dominicana ha ido desapareciendo, ha sido mutilado de manera paulatina.
las inversiones que estamos haciendo es más alta que el beneficio que estamos obteniendo después de la recolección del producto. Porque si invertimos 1 millón de pesos, que es que lo cogemos prestado y va creciendo con los intereses, entonces estamos vendiendo por 1 millón, por 900.000, 800.000, ya seguimos siempre en la miseria. Los datos analizados revelan además una contradicción difícil de ignorar. Mientras el país incrementa las importaciones de cebolla y habichuela, los productores aseguran que esas entradas coinciden con periodos donde el mercado local todavía tiene capacidad de abastecimiento. Para ellos, esto se produce porque las importaciones se sustentan en intereses. Hay un grupo muy importante en la República Dominicana que lo único que le interesa es poder eliminar a los productores nacionales para que la República Dominicana viva de las grandes importaciones, porque las grandes importaciones es un negocio rentable, pero para la élite en la República Dominicana, no para los productores nacionales. Cada ministro que viene ahí viene con ese discurso. Dejen de sembrar eso, que eso no da cuarto. Todos. Porque lo que deja dinero y lo que financia campaña son los importadores, nosotros no. Nosotros somos un problema para el gobierno. Pero estos agricultores y estos jornaleros son los que votan en las elecciones. Si producir en República Dominicana es cada vez menos rentable, la pregunta es inevitable. ¿Quiénes sembrarán mañana? Para responder a los hallazgos de esta investigación, solicitamos una entrevista al ministro de Agricultura o que designara a un técnico para ofrecer la versión oficial a este tema. Al cierre de este reportaje nunca hubo confirmación. Y ese silencio también dice mucho, porque mientras las cosechas se pierden y las deudas crecen, sigue sin respuesta esta pregunta. ¿Está la planificación agropecuaria protegiendo la producción nacional o empujando silenciosamente a sus productores hacia la quiebra? No hay una política definida de proteger al productor local. Se concentran más en proteger a los importadores, se concentran más en proteger a la élite empresarial, se concentran más en sacar otro tipo de beneficio y no se concentran en definir política para proteger al sector productivo nacional.